Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un juego hecho con 2 pesos, o tal vez menos. La cuestión es que en lo que yo opino sobre el desarrollo de un juego, la cosa no debería de funcionar así. Se nota a leguas el poco amor que han tenido por este juego y el poco interés que le han puesto a varios detalles. Este video está más dirigido para desarrolladores de videojuegos que para los propios jugadores. Quien crea que solo vengo a tirar hate, entonces quédese y vea el resto del video, donde les voy a mostrar la cantidad absurda de bugs que tiene este juego. Ya de por sí cuando estaba en el menú, entré a las opciones para ver si lo podía poner en español, y cuando le doy a continuar comienza la historia del juego. Yo me quedé desconcertado porque no me esperaba que por darle un botón el juego comenzara sin avisar. Ponele, no fue algo wow, pero fue algo que se podría haber evitado haciendo verdaderamente un menú. Arranca la partida y ya veo los gráficos y digo, esto huele a caca. Y no, resulta que no era eso, sino que era la tostadora del protagonista que se había quemado. Pero luego de dar 2 pasos ya la manqueo, y mis fieles seguidores sabrán que soy experto en eso, y simplemente me dice el gracioso tirándome encima de lo que viene a ser nuestra novia, y al colisionar con ella la empujo hasta el fondo de la cama. Otro bug, y ya no habían pasado ni 5 minutos. Sabía que la cosa se iba a poner buena. La corrí tanto como pude, pero después decidí continuar con la historia, así que me puse a hablarle. Sinceramente no puse interés en la conversación, pero básicamente la novia está cansada de que el tipo sea un vago. Así que mientras la doña se pegaba una ducha, nosotros nos vamos a encargar de buguear el juego cada vez más. Y sí, lo siguiente que probé en hacer fue saltar por la ventana, y como sospechaba, cero colisión en ellas. Así que decidí dar unas vueltas por la casa y luego saltar al vacío para ver qué pasaba. No por nada este canal se llama Beta Testeando y no por nada algunos desarrolladores dicen que soy un infierno como beta tester, pero la cuestión es que soy un tanto exigente en cosas mínimas como la colisión de objetos. Caemos al vacío y caemos al vacío y no paramos de caer, así que tenemos que cargar la partida y arrancar todo de nuevo. No importa, salteamos los diálogos, la doña se va a bañar y nada, nos ponemos a dar unas vueltas más alrededor de la casa. En este momento ya me había aburrido de intentar de hacer cosas mágicas, así que decidí continuar con la historia. Total, más mierda el juego ya no lo podía hacer. Pero me equivocaba, porque luego de hacer todas las monerías que el juego nos pide hacer, entre ellas pelear contra un maniquí, dispararle a una pared y ver la televisión, luego si anduviste merodeando por afuera de tu departamento, no se va a generar el evento en donde aparecen unos mafiosos, y vas a quedarte ahí dando vueltas por todos lados sin saber qué hacer, así que nuevamente comenzar todo desde cero. Y sí, parece tedioso, pero ese es el trabajo de un beta tester, o al menos uno bueno. Una vez pasamos todas estas escenas en donde todos hablan pero ninguno emite sonido, exceptuando uno que cuando habla la caga porque es una voz sintetizada, nos enviarán a buscar trabajo, porque nuestra novia se fue al carajo. Así que vamos a la entrevista de trabajo y acá todo normal, incluso el desarrollador puso algunas cosas ocultas, muy interesante de su parte, pero esto no quita que tenga muchísimos bugs. Esta misión básicamente la vamos a saltear completamente porque no encontré nada malo, y tampoco encontré nada bueno. De hecho, para hacer un juego en donde su mayor parte es sobre interactuar con otras personas, la gesticulación de cada NPC deja bastante que desear. La siguiente misión nos mandan a otro lugar con otra persona, que en este caso es una mujer. Me resultó extraño, pero por las dudas ni pregunto por el cambio repentino. Así que nuestra misión actual es ir a un motel. Yo pasé de largo para ver si encontraba algún bug místico, pero me sorprendieron 2 cosas. Primero, que la conducción del auto es demasiado fluida y muy buena, y segundo, que en ningún momento logré salirme del mapa ni salir volando del auto ni nada raro, así que hasta acá todo bien. Hablaremos con el encargado del motel y le advertiremos que viene un peligro inminente. Este se lo tomará a risas, pero luego no. Así que nosotros nos iremos a nuestro departamento después de haber colocado una bomba en una de las fuentes de energía que tenía el establecimiento. Nos dará una cinemática muy sexy de nuestra actual protagonista bañándose, y una vez nos terminemos de bañar comenzarán los tiroteos. Y acá es donde comienzan los problemas, porque resulta que teníamos una cantidad de vida, solo que nunca nos avisaron, además de que tendremos que ir en compañía del encargado del lugar y este, como no podía ser de otra manera, se bugueará y quedará estancado luego de saltar una pared, así que seremos nosotros contra cientos de enemigos. Para redondearla luego llegarán enemigos más fuertes, y la idea principal de esta misión es eliminarlos en sigilo, pero el desarrollador se le olvidó de permitirnos atacar con el cuchillo mientras estamos agachados, así que solo podremos disparar, lo que en la mayor parte de las veces alertará al resto de enemigos, sin mencionar que tendremos que vaciar un cargador para poder matar a uno de todos esos. Y una de las cosas más graciosas que tiene es esa, que hay habilidades o funciones que solo funcionan si estamos de pie o agachados. Por ejemplo, el personaje puede rodar para esquivar balas, pero solo si estamos agachados o caminando. Si estamos corriendo, olvídate.
La adrenalina no es parte de esquivar las balas. Podemos lanzar cuchillazos, pero solo si estamos parados. Y caminar agachados es lo más tedioso que van a ver en este juego. Literal, el personaje se cansa por caminar agachado. Además de todos estos dramas, los desarrolladores no tuvieron mejor idea que implementar un auto apuntado, que por suerte se les ha iluminado las ideas y pusieron una opción para desactivarlo, lo cual mejora un poco la experiencia del juego. Volviendo a la cuestión de los niveles, ya para el cuarto nivel, después de haber sufrido como perro esquivando balas con la mujer, nos pondrán en un estacionamiento donde nuevamente estará lleno de enemigos, y tendremos que rescatar a una enfermera y un policía, por lo que nos harán ir a buscar nuestro auto y acercarlo hasta ahí. Hasta acá todo bien, obviamente te puede costar llegar hasta el auto, pero nada fuera del otro mundo, exceptuando que cuando dejamos el auto, si nos comenzamos a mover antes de que el juego detecte que estamos fuera del auto, al movernos nosotros se moverá el auto también. Y acá es donde comienza el verdadero problema, porque yo dije, ya fue, que quede parado ahí chocando con una pared, y ahora, cuando haga lo que sea que tenga que hacer, lo busco y listo. Pero el auto empezó a buguearse y a ralentizarme todo el juego, así que preferí que me mataran para volver a comenzar el nivel. Más adelante, cuando por fin logras dejar el auto, tendrás que hacer explotar una camioneta que interrumpe nuestro paso, por lo que de nuevo tendremos que meternos en medio de todo el tiroteo y llegar hasta donde hay una bazooka. Pero antes de esto vas a tener que dispararle a unas cuantas personas, y vean lo que hizo el desarrollador. Literal, puso una acción que se ejecuta al acercarnos a una camioneta y en ese momento respawnea un enemigo que saldrá a dispararnos con una ametralladora más potente que la del resto. Todo para matarnos, y casi siempre esto se cumple. Esto es a lo que yo llamo un mal level design, porque si tu intención es matar al jugador, busca otra forma, pero no lo forces así, porque lo único que provocas es que el jugador se enoje y cierre el juego. De todas formas continué jugando porque me encanta sufrir y realmente quería ayudar al desarrollador, así que logré conseguir la bazooka. Una de las cosas que tiene este juego es que a veces no señaliza bien tus objetivos, y yo pensé que la camioneta a la que se refería estaba ahí mismo, así que gasté las balas como un imbécil en lo que me rodeaba. Pero claro, no pasó nada, y luego me di cuenta que la camioneta que tenía que destruir estaba abajo, pero ya no tenía munición y no aparecía munición de la bazooka, así que decidí morir para volver al checkpoint y tomar otra nueva. Para mi sorpresa, no había bazooka que agarrar ni munición, había desaparecido y ya está. No podía superar ese nivel ni aunque le disparara el auto, así que nuevamente tuve que comenzar todo el nivel de cero con los huevos hinchados, pero ya luego lo pude pasar sin problemas, exceptuando que el juego se bugueó y tuve que cerrarlo, y como no había avanzado al siguiente nivel, tuve que rehacer la maldita misión de la cochera. Ya para el nivel en donde nos encontramos en un hospital, me acerco a los NPC y los puedo llevar de paseo por donde sea. Y no solo eso, sino que también puedo lanzarme por las ventanas y caer a un vacío infinito donde no morís porque no colisionas contra nada. En este punto fue donde dejé de jugar y le escribo en el foro del juego al desarrollador para ver si se tomaba en serio el desarrollo de su juego o simplemente lo hacía para ganar plata. Este mensaje generó una conversación interesante con el desarrollador, que terminó de poner en evidencia que no le interesaba su juego, y yo por mi parte perdí el interés en él. Estarán viendo las capturas de mi charla con el desarrollador en pantalla, y básicamente le pregunto cuánto esfuerzo le pondrá a su juego, si realmente van a resolver los cientos de bugs que tiene. Le comenté que había estado jugando y que había encontrado muchísimos bugs. Le comenté de los problemas de jugabilidad que tenía y que más que un playtest para los logros del juego, lo que tenía que hacer era un playtest para revisar todas las físicas y colisiones. También le mencioné que las tetas de la protagonista no estaban bugueadas por suerte, y sí, se puede desvestir a la mujer, pero es algo que YouTube no me permitiría mostrar. Le dije que esperaba una respuesta y que me gustaría ayudarlo en caso de que vaya en serio con el desarrollo de su juego. Él me dijo que iba en serio con el desarrollo de su juego y que no hizo nada a las apuradas, y me estuvo comentando sobre los movimientos del personaje, a lo que yo le respondo que le tomaría la palabra y que me gustaría ver un progreso de su juego en el futuro, y le comenté que debería de agregar un piso o un objeto por debajo del mapa para que si me salgo del escenario no caiga al vacío, a lo que él me responde que no estaba interesado en un testeo de su juego, que acciones absurdas llevan a resultados absurdos, que incluso un juego como Cyberpunk, que vale 320 millones de dólares, tenía bugs, así que imagínense el ego de este muchacho que compara su juego de 8 pesos con Cyberpunk.
Yo le respondí que las acciones absurdas son las que le garantizan a que ese juego no esté bugueado, pero no quiso entender y literal este guión está siendo demasiado largo y tedioso para mí, porque en definitiva el desarrollador no quiso mostrar interés en su juego, y opté por hacer este video para que futuros desarrolladores no tomen los mismos errores que este muchacho. Espero que al menos el video les haya sido entretenido y de su interés. Si tienen alguna duda en cómo testeo los juegos o lo que sea, pueden comentar acá en este mismo video, o en cualquiera de mis redes sociales que están en la descripción del video. Te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no lo has hecho. Casi llegamos a los 1000 suscriptores y cuando lleguemos vamos a hacer un super sorteo regalando muchos juegos. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.